Gandhi, el eunuco de Dios. Desatendió sus obligaciones, no estuvo con su padre cuando éste murió. Y eso es muy importante. El mayor deseo de cualquier indio, estar junto a su padre moribundo y poder confortarle en su dolor. Y también es el deseo de todo padre que uno de sus hijos esté con él. Hay un sentido de unidad, de misterio profundo. Supongo que es algo universal. Y le ocurrió justo a él, que desde joven se ha propuesto servir a los mayores. Se dejó llevar por la lujuria y la sexualidad. Traicionó a su padre porque debemos entender que se consideraba un hijo solícito. Este incidente despertó su conciencia contra el deseo sexual incontrolado. Pero habría un segundo golpe para Gandhi, cuya esposa embarazada por entonces. El bebé murió a los pocos meses de nacer, y Gandhi lo atribuye que el hijo había nacido con su propio sentido de culpa y que había sido castigado por el doble delito del padre. Primero, por haber hecho el amor con su mujer estando embarazada, y segundo, por haber abandonado el lecho de muerte de su padre para copular con su esposa. 2 años después de estos trágicos hechos, Gandhi dejó la India para estudiar Derecho en Londres. No parecía en sintonía con un país deseoso de libertad. Tras 30 años liderando el movimiento, Gandhi ya no era más que un icono nacional. En octubre de 1946, Gandhi recorrió los pueblos de Noakhali, en el norte, donde se libraban brutales batallas entre hindúes y musulmanes. Sus esfuerzos para atraer a las dos comunidades le hicieron tener más enemigos en ambos bandos. Mientras recorría los pueblos, fue insultado, le lanzaron excrementos y arrojaron cristales rotos a su paso.